nombre es Giovanna y bienvenido a otro video de Styling by Gio. Este es el primer video del 2018 y hay que empezarlo con el pie derecho y con muy buena vibra. Si tú eres de las personas como yo que batalla mucho para organizarse, esto es para ti. El día de hoy haremos un calendario súper sencillo de hacer en el cual podremos escribir las fechas importantes que están por venir. Necesitaremos 12 hojas de máquina, pueden ser blancas o de color, un broche vaco, cartón huevo o cartón del que sea y 2 botecitos de pintura de tu elección, o si tú prefieres puede ser solamente un color de pintura, una perforadora y si lo tienes al alcance un picahielo. Y ahora empecemos. En una de las esquinas del cartón vamos a escuadrar 27 centímetros hacia la izquierda. De la misma manera escuadramos 37 centímetros hacia abajo. Cortamos con un cúter o tijeras. Y ahora es momento de decorar la base. Yo utilicé un lápiz y con la parte del borrador fui agregando pintura para conseguir lunares color aqua, ya que es uno de mis colores favoritos. Posteriormente pinté el broche vaco dorado y esperé a que se secara hasta el siguiente día. Hacemos los orificios con la perforadora, asegurándonos que sea con el ancho que nos dio el broche vaco. En este caso de 7.5 centímetros. Pasamos las marcas de los orificios al cartón. Con ayuda de tijeras o picahielo hacemos los orificios en el cartón. Metemos las patitas del broche por atrás de nuestro diseño y metemos las hojas del calendario. Metemos la plaquita que viene con el broche vaco para sostener todas las hojas. Cerramos las patitas y las metemos por los 2 sujetadores que vienen en el broche para que no se abra. Y listo, ahora ya podemos empezar a escribir en nuestro calendario 2018. Yo hice el diseño de mi calendario en Microsoft Word, pero también lo puedes hacer todo a mano. En mi calendario para mi canal de YouTube tengo fecha de video, proyecto, fecha que inicio a grabar y fecha que termino de grabar. Si tienes eventos sociales puedes hacer esta parte de arriba y solo cambiar lo de abajo, es decir, la fecha del evento, el nombre del evento y aquí quizás alguna nota que quieras añadir al evento. También lo puedes utilizar para tus tareas de la escuela. Aquí puede ser la fecha en la que tienes que entregar la tarea, qué tarea es, la fecha en la que inicias y la fecha en la que terminas. Bueno, y esto es todo de mi parte. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos. Recuerda de suscribirte y picarle en la campanita para que te llegue la notificación. Sígueme en Instagram para ver más avances de los videos que se acercan y para estar más juntos. Si haces alguno de estos DIYs, etiquétame para yo poder verlo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, que tengas un buen inicio de semana. Recuerda siempre pensar en positivo y nos vemos